¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes vamos a estar hablando con la diputada Patricia de Ferrari, de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Ustedes saben que esta provincia tan importante ha pasado una situación muy crítica, donde se pasaron la pelota unos y otros, y la verdad que ni el pueblo de Córdoba debe saber realmente de qué se trata todo esto. Si es un manejo político, si esto tiene que ver con la pelea del justicialismo, porque en realidad esto es una interna que tiene de la Sota con el gobierno nacional, porque mal que les pese muchas veces a los justicialistas o a los peronistas, según la época política de la Argentina, son menemistas, no son peronistas, son kirchneristas, no son peronistas, son dualdistas, no son peronistas, pero después son todos peronistas. Entonces, la pelea de ellos muchas veces trae consecuencias que lamentablemente la pagan los peronistas, los socialistas, los radicales, los de la izquierda, los de la derecha, todos los habitantes de Córdoba y fundamentalmente lo que pasó en la ciudad capital de Córdoba. Y con la diputada de Ferrari, no hace mucho tiempo atrás, ustedes deben recordar que hablábamos cuando los hermanos cordobeses sufrieron las contingencias de esos incendios. Y ella nos contaba en aquel momento de que se recaudaba un dinero muy importante que supuestamente tenía que ir para el equipamiento de bomberos y todo este tipo de circunstancias. Parece ser que el dinero no iba donde tenía que ir. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad en Córdoba? El gobernador, y con mucho respeto, ¿se bajó los pantalones con la policía? ¿Cómo se gobierna desde la política o desde un ejecutivo cuando un gobernador constitucional elegido por su pueblo cedió ante la presión de la policía? Y ustedes se pueden preguntar lo mismo que me pregunté yo. ¿Quiénes tienen las armas? Y este es un signo de interrogación y un signo de interrogación realmente muy peligroso. Y después también vamos a estar hablando con Héctor Polino, uno de los pocos que en su momento enfrentó al inefable exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. Obviamente se acercan las fiestas, hay un nuevo secretario de Comercio, se habla de continuar con algún tipo de congelamiento en algunos productos, pero ustedes saben, llegan las fiestas, más allá de los ingresos que tiene cada uno, siempre quiere tener un pan dulce, por más humilde que sea, una botella de sidra o de champán o un vinito, que quizás no se puede dar ese gusto durante todo el año, o un turrón, y quiere hacerlo para las fiestas. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se vienen los precios para estas fiestas de fin de año? Y atención, esto de Córdoba, lo que fue realmente saqueo, no los delincuentes, es un llamado de atención. Ojo, y no quiero ser alarmista, hay muchos intendentes del conurbano bonaerense que ya están previendo lo que puede pasar. En algunos lugares se habla del día 16 de diciembre. Ojo con esto. Y antes de hablar con la diputada de Ferrari, yo les voy a mostrar una foto, que es la foto de la semana en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Ustedes ven ahí a la vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri y a Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Esta es la foto de la semana porque se reunieron, obviamente, para delinear estrategias en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿quién convocó a quién? ¿Jorge Macri convocó a Mauricio y a la vicejefa Vidal? No, al revés. Ellos lo convocaron a Jorge Macri para tratar de retenerlo dentro de la estructura del PRO, porque como todos ustedes saben, la relación de Jorge Macri con Sergio Massa es óptima. De hecho, formaron algo para las elecciones del pasado 27 de octubre. Y todo indica que en un tiempo no demasiado lejano, Jorge Macri termina en el Frente Renovador, porque no es tonto y no va a arriesgar un municipio como el de Vicente López. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo acá. No, es un gusto. Bueno, yo recuerdo que cuando hablamos el tema de los incendios, vos anticipaste algo de lo que yo estaba contando, de los recursos, de la falta de gobernabilidad, pero ¿pensabas que con el tema policial iba a llegar esto que pasó en Córdoba? El tema policial estalla con el narcoescándalo que fue poniendo en el tapete Tomás Méndez a partir del programa ADN. La policía tiene una connivencia con el poder político importante, y lo hemos visto en casos que fueron en su momento muy llamativos, como fue el caso de la muerte de Nora Dalmazo, que terminó eyectando al ministro de Seguridad que se había reunido con el fiscal del caso. O sea, siempre ha habido
una connivencia no demasiado clara entre la policía y el poder político. El tema es que el narcoescándalo mostró hasta qué punto esa convivencia ya había infiltrado las dos instituciones de una manera escandalosa. Entonces acá tenemos tres temas para decir. Primero que la policía tiene derecho, con toda la razón del mundo, a exigir mejores salarios. No pueden estar en la calle armados y además, digamos, expuestos a situaciones de riesgo por los 2 pesos que cobran. Pero también es cierto que no pueden sindicalizarse o agremiarse como cualquier trabajador porque justamente tienen una tarea diferente y una responsabilidad frente a la ciudadanía que no la pueden dejar de lado ni soslayar bajo ningún punto de vista. Y la otra es que efectivamente, a medida que les han descabezado la cúpula policial, se han desarmado algunas cajas espurias con la cual la policía tenía entradas para cubrir algunos gastos. Entonces, los desarmaderos de auto, la prostitución, la misma droga, cuando la policía empieza a trabajar con delincuentes y eso no es algo que esté reglado, ni que sea transparente, por lo menos ante la legislatura de Córdoba, empieza a haber una convivencia que es realmente peligrosa. Entonces, por un lado está el tema de que la policía lo ha condicionado efectivamente al gobernador de la Sota. Tengo entendido que uno de los puntos, de los 14 puntos que le presentaron, fue que devolvieran a la cúpula policial que está presa, lo cual ya es una confesión de parte. Pero independientemente de eso, también hay otra cuestión con el estilo de gobierno de la Sota, que durante las horas que no estuvo, que tampoco sabemos qué hacía ni en Panamá, ni en Colombia, ni demás, en las horas que el gobernador no estuvo, la provincia de Córdoba estuvo acéfala. Ni la vicegobernadora, ni los ministros, ni legisladores, no hubo nadie que pusiera en marcha una comisión de defensa civil a funcionar, que por lo menos pusiera a bomberos a custodiar como una manera de decir, miren, no estamos dejando la ciudad para que sea tierra de nadie. Y sobre todo ni un juez federal llamó a la Gendarmería la convoca o el Gobierno Nacional o los jueces federales. O sea, semejante grado de inacción y de ineptitud es preocupante. Lo único que dijeron era, no nos contestan en Buenos Aires. Fue una confesión de la impotencia de un modelo que ha hecho de la cercanía con el poder su leitmotiv. No funcionan las instituciones de esa manera y por eso los cordobeses quedaron librados a su suerte. Ahora, perdóname, Patricia, los jueces federales no actuaron por miedo, por condicionamiento político de la capital federal, porque la verdad me llama la atención que ningún juez federal haya tomado la decisión de hacer algo. Entonces, acá o responden a un gobierno que está en la ciudad de Buenos Aires, o con todo respeto a los señores jueces federales de Córdoba, son unos ineptos y no tienen lo que tienen que tener para ser jueces federales. Bueno, yo esa parte justamente como no seguimos sin tener explicaciones concretas, todo lo que podemos decir son conjeturas. Lo que sí decimos es que desde lo institucional algún juez federal debió haber convocado a la Gendarmería que estaba en Jesús María. A 50 kilómetros de la capital, más o menos. A 50 kilómetros de la capital. Aunque no llegara, pero al menos decir, miren, esto no va a ser territorio para que salgan los vándalos. Y eso no estuvo. Hasta que no llegó de la Sota, y sus primeras declaraciones también fueron bastante lamentables, no hubo la certeza de que el Estado estaba a cargo de la situación. Y yo quiero decir, Daniel, que con el Estado uno sabe que la sociedad dejó de ser salvaje cuando dejó de lado la idea de ser justicia por mano propia y defenderse a sí mismo porque había una entidad que contenía los reclamos y velaba por la seguridad de todos. Eso en Córdoba se perdió totalmente. Y lo que llama la atención eran la cantidad de jóvenes en motos, con handys, que avisaban, inclusive hacían avisar por las redes sociales cuál iba a ser el siguiente objetivo, lo fuera o no lo fuera, pero habla de un grado de coordinación altamente preocupante. Yo creo que también los asentamientos marginales que han proliferado en estos últimos años termina mostrando que hay una marginalidad social importantísima que además no responde al control que se supone que hace el poder político en determinados momentos. Entonces, la falla del Estado, la falla del sistema político, una sociedad anómica, donde después los vecinos, cuando se dieron cuenta que el Estado no estaba, salieron a defenderse por sí mismos y entonces era una especie de, acá viene una moto, este debe ser choro, lo bajemos, me parece que muestra lo peor que tenemos para los argentinos para mostrar. Y ya el golpe de gracia a esto lo da un jefe de gabinete diciendo que el tema de la policía es un problema de la provincia de Córdoba. Es cierto que la policía es problema de la provincia, pagarle los sueldos. Ahora, yo le sugeriría a Capitanich que lea el preámbulo de la Constitución Nacional que manda a decir que proveer a la defensa común
al bienestar general, a la seguridad y a la justicia, es un tema nacional. Entonces, que metan la interna del PJ en esto es terrible, porque además los cordobeses tenemos memoria de esto. Ya Perón nos mandó a cocinarnos en nuestra propia salsa cuando un jefe de policía volteó a un gobierno constitucional en la década del 70. De la Sota y Cavallo salieron a voltearlo al gobernador Argelos cuando había problemas en medio del tequila y entonces había que negarle los créditos para que Córdoba pudiera pagar los salarios. La diferencia entre esa época y ahora es que la oposición es mucho más, saludable y además respetuosa de las instituciones y no sale a quemar locales partidarios ni a incitar a la violencia como en su momento pasó en los 70 y pasó en los 90. Pero la situación de la ciudadanía de Córdoba es realmente lamentable. Tenemos los impuestos más caros, creo que del país, entre las sobretasas a los combustibles, la energía, tenemos el castigo, entonces no tenemos ruta, no tenemos obra pública, no tenemos energía, con el primer golpe de calor nos vamos a quedar en oscuras, una policía que condiciona al poder político y un gobernador que solamente sabe decir no me atienden en Buenos Aires. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que empezar a interpelar qué sistema político tenemos y bajo qué normas de convivencia vamos a aceptar, porque lo que se ha visto es inadmisible, es inaudito, es peligroso y rozó realmente un enfrentamiento de vecinos de una manera que creo que se ha visto pocas veces. La última, Patricia, ¿tenés miedo en cuanto a lo que hablábamos cuando comenzábamos la charla, que es el miedo que tengo yo, ¿no? Que una fuerza hoy tenga condicionado a un gobernador, porque hoy lo que ha demostrado el gobernador es que claudicó con la fuerza policial. Mañana la fuerza policial, hablando como hablan nuestros chicos hoy, se le vuelve a parar de mano porque no le gusta la gorra o porque no le gustan los zapatos y nuevamente van a tener ese problema. Sí, ese es un tema que tiene que ver con ejercer, o sea, gobernar bajo la extorsión permanente, que es lo que tenemos. Pero a mí me parece que el problema de la policía y de la Sota es más serio, porque si es un pase de facturas o es un mensaje mafioso, están hablando de los negocios poco claros que está teniendo la política de Córdoba hoy en día. Y eso me parece que se enmarca en una situación que es mucho más grave porque ya ha habido muertos que aparecen suicidados, hay causas que no se mueven y sobre todo hay explicaciones que no se dan. Así que yo creo que estamos ante las puertas de situaciones realmente muy preocupantes y una de las cosas que sería bueno que explicaran es qué hace la Cámpora en Córdoba. Porque yo insisto, más allá de lo que significa la policía acuartelada y diciendo nosotros no cumplimos y no nos pagan y no hacen todo esto que nosotros queremos, las bandas coordinadas con handy en motos, circulando a grandes velocidades y avisando cuáles iban a ser sus próximos objetivos, no salen de la noche a la mañana. Esa gente se está entrenando para algo o le sirve a algunos factores marginales que entonces tendríamos que saber qué es lo que tenemos al frente. Yo me imagino los pobres comerciantes de Córdoba que abren las puertas, los que puedan haber quedado con mercadería y no saben si la gente que los asaltó eran los propios vecinos que después van y les compran. Entonces, esas situaciones no pueden quedar sin una explicación clara y de la Sota se la debe al pueblo de Córdoba. Patricia, gracias. Buen regreso a Córdoba. Muchas gracias. Un gusto como siempre. Gracias. Ahora la pregunta, ¿no?, que yo me hago es la siguiente. Hoy la policía de Córdoba va a hacer allanamientos a muchas casas de los cordobeses. ¿Y con qué autoridad moral? La verdad no se entiende. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Bien? Muy bien, ¿qué tal? ¿Quiere hacer algún comentario sobre este? No, esto es ¿O vamos directamente a lo suyo? realmente lamentable, ¿no? El espectáculo que se ha dado de una ciudad que durante horas fue tierra de nadie. Y eso es el caos. Y lo que tenemos que evitar que se repitan esos hechos en otros lugares del país. Bueno, vamos a lo nuestro. Héctor Polino, como yo decía, fue uno de los pocos que, como dicen los chicos de ahora, se le paró de mano a Guillermo Moreno. Hoy, afortunadamente, no está. Pero aparentemente el nuevo secretario, no sé, ustedes sabrán analizarlo, ¿parece que sigue el mismo camino o no? Veremos, hay que darle tiempo. Fíjese usted qué contradicción existe en este país. El 1 de febrero de este año, hace 20 años atrás, comenzó un congelamiento de precios de 10.000 artículos de la canasta básica de alimentos, de limpieza, de tocador, de cosmetología, etc.
Y ahora se está hablando de congelar a partir del 1 de enero 120 productos. Esto es mucho más racional, porque ¿cómo controla usted 10.000 artículos en grandes cadenas de supermercados? Imposible. Además, nadie sabía cuáles eran los precios de referencia, claro, con los cuales se arrancaba, cuáles eran los precios de congelamiento. Además, nunca ha habido un papel escrito, nunca ha habido una penalidad para en caso de incumplimiento. Eran acuerdos de caballeros que se tomaban en la soledad de 4 paredes con el secretario de Comercio, con los representantes de las grandes cadenas. Si no cumplían el acuerdo, no había ninguna sanción prevista. Pero sí para ustedes, por controlarlos. Pero sí para lo que decimos que los precios aumentan. Además, usted va a la góndola de un supermercado. ¿Cómo hace para ubicar, después del descongelamiento de 9.500 artículos que se produjo a partir del 1 de junio de este año, quedaron congelados 500 artículos, que entre paréntesis, en esos 500 artículos no está el pan común, no está el pescado. ¿Se da cuenta? En cambio hay 7 artículos de vinagre, 8 artículos de sal, hay infinidad de tinturas para el cabello, hay infinidad de cremas depilatorias, pero no están los productos básicos de la canasta. Por ejemplo, usted quiere comprar huevos, ¿cuáles los huevos que se presentan congelados? La caja de 30 unidades. Claro. ¿Quién va a comprar 30? Un maple completo. ¿Quién va a comprar? La gente compra una caja de 6, a lo sumo de 12. Era además un listado armado por las grandes cadenas pensando en aquellos artículos que tienen poca salida. Pero además, en la góndola figura un precio y luego en la caja le cobran un precio superior. Además es muy difícil encontrarlos en la góndola, porque los pícaros te los esconden, no te los ponen en la góndola central, te lo ponen abajo o muy arriba, que si sos petizo no llegás. O sea, lo tienen bien preparado. O las primeras horas de la mañana y usted va a las 10 de la mañana y ya no existe. No hay más stock. No hay más stock. Entonces, si se habla de un congelamiento por nuevos funcionarios a la luz de esta experiencia, que no arrancan con la locura de 10.000 artículos, arrancan con algo sensato, 120 artículos. Vamos a ver ahora qué figura en ese listado. Esperemos que existan precios de referencia, que se sepa ahora con qué valores se arranca, cosa que no se supo antes. Además, que se escriba eso en un papel, que firmen las grandes cadenas, que se establezca una penalidad en caso que todo el tiempo que el supermercado está abierto no se encuentren los productos congelados. Tienen que estar todo el tiempo que el supermercado está abierto. Que se controle por parte del Estado y no como ese otro invento que había hecho Moreno, que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, los controladores con las pecheras, sí, que nunca se los vio en ningún lado. Eran las cámporas, que eso provocó, de solo anuncio, provocó una reacción general. ¿Qué van a controlar? Para controlar hay que tener una experiencia, hay que conocer. No se puede ir un militante político. Un militante político está para otras cuestiones. Para eso están los funcionarios públicos que pagamos todos nosotros. De modo que vamos a ver cómo lo encaran. Si se encaran de la misma manera que la anterior, va a ir al fracaso. Yo le doy un ejemplo, mire. Los números son más elocuentes que las palabras. El mes de septiembre, octubre y noviembre de este año, en el relevamiento que hacemos nosotros de 38 artículos de la canasta básica, desde hace 19 años, cada 15 días, tuvieron un aumento del 6,45%, con congelamiento incluido. Esos mismos meses, septiembre, octubre, noviembre, los mismos 38 productos, las mismas marcas, las mismas categorías, los mismos supermercados, los mismos negocios barriales. Del año pasado, sin congelamiento, 3,25. ¿Se da cuenta usted? 4,20 y tantos por ciento más este año con congelamiento en relación al año anterior sin congelamiento. El congelamiento tuvo un éxito
relativo en los primeros meses. Comenzó el 1 de febrero por 60 días, luego se amplió por otros 60, pero a partir del 1 de junio, cuando se descongelaron 9.500 artículos y quedaron congelados solamente 500, a partir de ahí los aumentos fueron superiores que el año anterior sin congelamiento. ¿Qué está indicando esto? Que los congelamientos primero no son para siempre, son por periodos de tiempo limitados. Y los productos bajan, si aumenta la demanda y las grandes cadenas no hacen inversiones para aumentar la oferta, siempre va a existir esta presión de aumentos de precios. Pero además, si el propio gobierno aumenta, por ejemplo, los impuestos o aumenta los combustibles, fíjese usted qué disparate hicieron el 9 de abril de este año. Como el gobierno tiene grandes amores pero grandes enemigos, un gran enemigo es la Shell. La Shell es generalmente la empresa que tiene los precios de los combustibles más altos. Pero la Shell ocupa solo el 17% del mercado. YPF, que ocupa el 50%, en general es el que tiene más bajo. ¿Qué hizo el gobierno, la Secretaría de Comercio Interior? Dividió el país en 6 regiones. Una región, por ejemplo, toda la ciudad de Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires. Otra región, toda la provincia de Santa Fe, toda la de Córdoba y La Pampa. ¿Y qué dice la resolución? Que se congela el precio más alto que existe en algún lugar de esa región el día 9 de abril. Congelaron los de la Shell en general. ¿Y qué es lo que sucedió? YPF y las demás petroleras comenzaron a aumentar el precio de los combustibles. ¿Qué produjo este congelamiento? Un aumento del 9 de abril hasta hace unos días de un 25%. Y con el último aumento, un 31% de aumento en el precio de los combustibles. Ahora, en un país que tiene la superficie territorial de un continente, donde el 90% del transporte de carga se hace a través del camión, la incidencia en la estructura de costos promedio de la totalidad de los bienes que consumimos es del 35%. Entonces, el aumento del precio de los combustibles incide luego en la estructura de costos. Obvio. Y lamentablemente, las grandes empresas luego no lo aumentan en la misma proporción los precios, sino generalmente en una proporción mucho mayor. Entonces, hay que actuar sensatamente. El gobierno, si quiere frenar la inflación, tendría que convocar, a mi juicio, a los productores agropecuarios e industriales, al sector de las grandes cadenas de supermercados, a los trabajadores y a los consumidores. Y entre todos analizar las causas de la inflación, de los aumentos de precios y tomar las medidas adecuadas. ¿El gobierno qué hizo? Comenzó por intervenir el INDEC hace 7 años, desplazar a los funcionarios de carrera. ¿Por qué? Porque el INDEC decía la verdad de lo que estaba pasando. Luego se siguió multando a las consultoras privadas. Después se siguió presionando sobre los institutos provinciales para que dejen de dar los números en sus respectivas provincias. Y hoy hay 8 provincias que no dan los índices de inflación en sus respectivas jurisdicciones. Después se sancionó a Consumidores Libres, que es la entidad que yo he fundado y que represento. ¿Usted ha visto alguna empresa, algún formador de precios, alguna gran cadena de supermercados sancionada? No, ni la oreja le tiran. Entonces, acá hay un doble discurso también. Obvio. Acá aparece un discurso de un gobierno progresista que se enfrenta a las corporaciones, que defiende al pueblo, pero cuando usted analiza medida concreta, medida por medida, se encuentra que el resultado de esa medida termina favoreciendo a los grandes grupos del poder económico y perjudicando a los que menos tienen. Me queda 1 minuto y medio. La gente humilde, el trabajador, va a sentir mucho en el bolsillo ir a comprar un turrón, un pan dulce, una sidra. Han aumentado el relevamiento que hicimos, el último, el 17 de noviembre, en relación al relevamiento del año anterior, habían aumentado un 22,67%. Vamos a hacer en los próximos días
un nuevo relevamiento, tiene que analizar precio por precio el consumidor y tratar de adquirir aquellos artículos no perecederos y siempre que las posibilidades económicas se lo permita, comprarlos con la mayor anticipación posible. Porque a medida que nos acerquemos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, generalmente por una mayor demanda, por el pago del medio aguinaldo, etcétera, los precios van a subir aún más de lo que han subido hasta ahora. 30 segundos. ¿Tiene alguna Moreno Car por ahí? ¿Cuántas se distribuyeron al final? Bueno, otro disparate. Hasta los datos que tenía hasta hace poco, 360. Yo anuncié de entrada que eso iba a fracasar. Y lo decía con conocimiento de causa, pues yo he sido uno de los autores de la ley de tarjetas, de la primera ley de tarjetas de crédito que existe en este país. Y yo decía, si el Poder Ejecutivo realmente quiere enfrentarse a los bancos y a las grandes cadenas, manden un proyecto de ley modificando un artículo de la actual ley de tarjetas de crédito y restableciendo uno que vetó el gobierno de Menem, y bajamos las tasas de interés que cobran los bancos a las tarjetas del 3% en las de crédito, del 1,5% en las de débitos, al porcentaje que se quiera bajar, restablecemos el artículo que establecía el porcentaje máximo que podían cobrar los bancos en las compras financiadas con tarjetas de crédito, que decía en ese momento no puede ser más del 25% de la tasa de interés que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento, y resolvíamos el problema. No, resolvieron constituir un fondo fiduciario con 80 millones de pesos, imprimir nuevas tarjetas en un mercado. ¿Sabe cuántas tarjetas hay entre de crédito y de débito? 55 millones. Un disparate. Se colocaron solo 360. Héctor, buen año. Gracias como siempre. Gracias a usted. Señores, en 7 días nos reencontramos. Pásenla bien. Chau.